¿Y si te dijera que trabajar en el turno nocturno puede transformarte en otra persona, que no es solo el cansancio, el silencio o la soledad, sino lo que habita dentro de esas horas vacías? ¿Y si te contara que hay cosas que solo existen entre las 2 y las 4 de la madrugada y que nadie debería ver jamás? Me llamo Amanda Reyes, tengo 29 años, nací en San José de los Campos, en el interior de Sao Paulo, y si algo me ha perseguido desde los 17 años es el maldito turno de la noche. Nunca me gustó trabajar con gente, siempre fui más reservada, de esas personas que prefieren el silencio de la madrugada al caos del horario comercial. Tal vez por eso acepté tantos empleos nocturnos a lo largo de mi vida: tienda de conveniencia, gasolineras, recepción de hotel, hasta cementerios. Cada uno con sus historias, cada uno con su precio, pero ninguno me preparó para lo que viví en estos últimos años. La gente cree que el mayor riesgo de trabajar sola en la noche es ser asaltada. Piensan que el miedo viene de afuera, pero no. Lo que más me aterrorizó siempre estuvo adentro del edificio. Todo comenzó cuando tenía 19 años y fui contratada para reabastecer mercancía en una tienda de conveniencia que abría las 24 horas. El gerente me decía que era el turno más tranquilo. Apenas entraban 10 clientes por noche. Y sí, en efecto, así era. La tienda era amplia, bien iluminada, silenciosa, pero esa noche no estaba sola. Eran cerca de las 2 de la mañana y yo estaba sola en el pasillo de los cereales, agachada, ordenando unas cajas, cuando escuché que algo caía del otro lado del estante. Un ruido seco, como si una lata hubiera rodado por el suelo. No era un tipo de sonido que normalmente me asustara, pero a esa hora, en completo silencio, me dio un vuelco en el estómago. Me levanté despacio. Rodeé la estantería y ahí estaba él, un hombre parado, inmóvil, al final del pasillo. No había tocado nada ni se movía, solo me miraba. ¿Hola? ¿Necesita ayuda?, pregunté con un nudo en la garganta. Respondió con una sonrisa que parecía mal dibujada, como si los músculos de su cara no supieran del todo cómo formar una expresión humana. Sus labios estaban curvados de una manera extraña y su mirada sin parpadear. Me pidió que le mostrara dónde estaban los huevos. No parecía peligroso, solo incorrecto, incómodo, como un error de la realidad. Le dije que estaban al fondo de la tienda y traté de alejarme, pero minutos después apareció de nuevo, justo en medio del pasillo, empezando una conversación. Quería saber mi nombre, mi edad, dónde vivía. Con cada pregunta se acercaba más, y entonces preguntó si tenía novio, y cuando le dije que no, quiso saber si alguna vez había tenido novio o novia. Fue entonces cuando sentí su mano en mi hombro. Me paralicé. ¿Sabes ese momento en que el tiempo se congela por un segundo? Era como si cada nervio en mi cuerpo intentara gritar al mismo tiempo. Me alejé empujando el carrito, tratando de mantener la calma, y me fui directo al cuarto trasero. Él no me siguió. Me quedé allí dentro más de 20 minutos. Cuando finalmente salí, no lo vi por ningún lado. Esperé en la caja, revisé las cámaras, nada. Fui al baño de empleados para respirar un poco y, cuando me senté, la puerta se abrió. Mis pulmones se contrajeron como si el aire se hubiera vuelto piedra. Sabía que era él. No grité, no respiré, solo levanté los pies para no aparecer debajo de la puerta del cubículo. Y entonces apareció un ojo por la rendija. Un ojo tan cerca de la madera que podía ver las pestañas. El impulso fue más fuerte que el miedo. Saqué el cúter del bolsillo y lo deslicé con fuerza por la rendija. El ojo desapareció. Aproveché la oportunidad, abrí la puerta de un golpe y salí corriendo de la tienda. Nunca lo volví a ver, pero nunca lo olvidé. Debía haberme detenido ahí. Debía haber elegido otro tipo de vida, otro tipo de empleo, pero necesitaba el dinero. Y lo único que parecía conseguir eran trabajos nocturnos. En una gasolinera meses después, la escena se repitió de otra forma. Un auto estacionado, un hombre demasiado alto, quieto por demasiado tiempo, mirando demasiado. ¿Sabes cuando sientes que alguien no es exactamente una persona? Que está ahí, pero no está. Se acercaba a la puerta sin hacer ruido. Nunca había visto a alguien moverse de esa manera. Cerré la tienda, apagué la luz. Me escondí detrás del mostrador como una niña con miedo al monstruo, pero el sonido de los pasos se multiplicaba y entonces empezó a golpear. No eran golpes para que le abriera, eran golpes de «sé que estás ahí». Llamé a la policía, pero cuando llegaron ya se había ido, o mejor dicho, había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Y lo más extraño, su coche no aparecía en las cámaras externas. Nadie logró explicarlo jamás.
Después de eso, todo se desmoronó. Empecé a sufrir insomnio, pesadillas, sensaciones raras en casa, y aún así acepté otro turno de noche, en un hotel esta vez. Y fue en el hotel donde entendí que lo que me perseguía no era solo gente. El hombre que hizo check-in a las 2 de la mañana nunca salió del edificio, pero su cuarto fue encontrado vacío, con la ventana rota en el segundo piso, y él golpeaba las puertas de otros huéspedes como si estuviera eligiendo quién abriría primero. Y cuando revisé las cámaras, nunca apareció entrando. Después de eso, juré que nunca volvería a trabajar de madrugada, pero las deudas no me dieron opción. Volví, otro turno, otra ciudad, otro susto, otro hombre invadiendo la parte trasera de la tienda, rebuscando en el almacén, con un cuchillo, exigiendo el dinero, robando bebidas, huyendo. Y al final, descubrí que él y su cómplice estaban en una ola de crímenes. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor vino semanas después, cuando regresé a casa tras uno de esos turnos y encontré papeles con garabatos en el sótano, direcciones, mi nombre, el nombre de la tienda, palabras escritas en las paredes y un cuchillo olvidado en el armario. Él había estado ahí, en mi casa, y tal vez estaba esperando a que me durmiera. Hoy en día evito hablar de esto. No todos me creen. Algunos se ríen, otros piensan que es trauma, delirio, paranoia, pero tú que estás escuchando esto, tal vez entiendas. Porque hay cosas que no tienen explicación, y si alguna vez has sentido que alguien te observa a las 3 de la madrugada, incluso con todo cerrado y todas las luces apagadas, tú ya conoces la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, comenta, ¿alguna vez sentiste que algo te observaba? Dale like al video, suscríbete al canal y prepárate, porque lo que te voy a contar a partir de ahora va a perseguirte. A veces me pregunto si todo esto comenzó mucho antes de los turnos nocturnos, antes de los trabajos, antes de los rostros que se me quedaron clavados en la mente como heridas abiertas. Me detengo a pensar si todo empezó en aquella casa antigua, en las colinas del barrio San Judas, donde viví mi infancia. Tenía apenas 6 años cuando nos mudamos allí. Mi padre había conseguido un trabajo como vigilante en una metalúrgica, y mi madre cuidaba de mí y de mi hermana menor, Carolina. La casa era de esas construcciones viejas, con pisos de madera que crujían a cada paso, un sótano húmedo que olía a moho y ventanas que no cerraban bien cuando llovía. Pero era lo que mis padres podían pagar, y a mí, en ese entonces, me pareció un castillo. Los primeros meses fueron normales, todo era nuevo, y aunque la casa tenía un aire lúgubre, no sentíamos miedo. Jugábamos en los cuartos vacíos, nos escondíamos entre las cortinas polvorientas, y a veces nos reíamos del sonido de las tuberías viejas. Pero poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. La primera en notarlo fue Carolina. Ella tenía solo 4 años, pero empezó a decir que alguien vivía dentro del armario del cuarto que compartíamos. Lo decía con seriedad, como si estuviera absolutamente convencida. Mis padres pensaban que era su imaginación, que eran cosas de niños. Pero yo empezaba a sentirlo también. Por las noches, cuando las luces se apagaban y todo quedaba en silencio, se escuchaban pasos. No pasos pesados, no. Eran suaves, como si alguien caminara descalzo por el pasillo de madera. Y luego, el rechinar de la puerta del armario. Siempre pensaba que era el viento. Siempre, hasta que vi cómo la manija giraba. Recuerdo una noche específica. Mis padres habían salido por una emergencia familiar y una vecina estaba en la sala mientras nosotras dormíamos. Carolina se había quedado dormida en mi cama porque tenía miedo. Yo también estaba nerviosa. Me tapé con la manta hasta la cabeza, fingiendo que dormía, pero no podía dejar de mirar la puerta del armario. A la 1 de la madrugada, la puerta se abrió, no lentamente. Se abrió como si alguien la empujara desde adentro, y lo vi, una silueta. Una figura encorvada, delgada, más alta de lo que parecía posible, salió del armario y caminó hacia la esquina del cuarto. Se quedó allí, de pie, mirándonos, o al menos eso creí. No se movía, no hacía ruido. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que me iba a desmayar. No podía gritar, no podía moverme. Solo cerré los ojos con fuerza y recé. Lo siguiente que recuerdo es a mi madre despertándome al amanecer. El armario estaba abierto. A partir de esa noche, Carolina dejó de hablar por un tiempo. Un silencio inexplicable, como si algo le hubiera robado las palabras. No quería dormir en ese cuarto, y cada vez que pasaba por el armario, desviaba la mirada. Yo intenté olvidar. Me convencí de que fue un sueño,
una pesadilla, pero los sueños no dejan huellas físicas, y yo encontré huellas. Una mañana, al ir al baño, noté marcas de pies mojados en el suelo, pequeños, pero no nuestros. Bajaban por las escaleras del segundo piso y desaparecían en la cocina. Le pregunté a mi madre si alguien había entrado, si algún vecino había venido. Me dijo que no, pero noté su cara. Ella también estaba asustada. Días después, una Biblia apareció abierta sobre nuestra mesa. Ninguno de nosotros la había tocado. Estaba abierta en el libro de Job, capítulo 4. Mis padres se miraron sin decir palabra. Esa noche rezamos antes de dormir, todos juntos. Pero el ambiente de la casa ya no era el mismo. Con el tiempo las cosas se calmaron un poco, o tal vez aprendimos a ignorarlas. Mis padres evitaban hablar del tema. Carolina se volvió más introvertida y yo me refugié en los estudios, pero algo me había cambiado. Yo ya no era la misma niña. Tenía miedo del armario, de los espejos, del sonido del viento, de los pasillos oscuros y de esa sensación de que alguien estaba observándome incluso cuando estaba sola. Cuando cumplí 12 años, descubrí algo que me marcó profundamente. Una tarde, buscando unas libretas en el cuarto de mis padres, encontré una caja de madera con cosas antiguas, fotos, cartas, documentos y una nota escrita a mano que decía: ella vuelve cada 13 años, siempre al que tiene los ojos abiertos. La letra era de mi abuela materna, que había muerto antes de que yo naciera. Me quedé congelada. Le mostré la nota a mi madre esa misma noche. Ella me la arrancó de las manos y me gritó que no debía meterme en cosas que no entendía. Nunca más me habló del tema. Esa frase quedó tatuada en mi memoria: siempre al que tiene los ojos abiertos. Desde entonces, empecé a cerrar los ojos cada vez que sentía miedo. Creía, tal vez ingenuamente, que si no veía, no me encontraría. A los 14 años, Carolina se enfermó. Una enfermedad rara, sin diagnóstico claro, dolor constante, fiebre, alucinaciones. Empezó a decir que la mujer del armario le hablaba, que le decía que su tiempo se estaba acabando. Nadie le creyó. Yo sí. Un año después, murió. Mi madre cayó en una depresión profunda. Mi padre se encerró en sí mismo. Y yo me convertí en sombra. Desde ese día no volví a dormir con la puerta del armario abierta. Nunca. Cambiamos de casa meses después, buscando empezar de nuevo, pero dentro de mí algo ya había despertado, algo que no se fue nunca más y que empezó a seguirme. Por eso, cuando años después comencé a trabajar de noche, no fue exactamente una sorpresa lo que viví. Fue como volver a ver una vieja conocida. Y lo peor es que a veces aún la veo en los sueños o en los reflejos. Si alguna vez tuviste miedo de abrir un armario a medianoche, tal vez tú también hayas sentido su presencia. La muerte de Carolina marcó una grieta en nuestra familia que jamás se cerró del todo. Mi madre, antes devota, meticulosa y dulce, se convirtió en una sombra silenciosa. Mi padre, que había sido siempre pragmático, casi frío, pasó a ser un hombre irritable, distante, como si culpara al mundo entero por haberle quitado a su hija menor. Pero más allá del dolor, lo que se instaló en nuestra casa fue un pacto tácito de silencio. Nadie hablaba de lo que pasó. No se hablaba de sus últimos días, ni de lo que decía, ni de sus alucinaciones, ni del armario, ni de la figura que ella juraba ver en las esquinas del cuarto. Mi madre borró cada foto de Carolina de la casa. Mi padre pintó el cuarto de blanco, vació el closet y lo cerró con llave, como si negarlo lo hiciera desaparecer. Yo intenté hablarlo muchas veces. Necesitaba hacerlo. Necesitaba decir que yo también había visto cosas, que recordaba esa silueta, que oía los pasos, que había sentido que algo la seguía. Pero cada vez que lo mencionaba, mi madre cerraba los ojos con fuerza y decía: no vuelvas a hablar de eso, es pecado. Ella empezó a desaferrarse con más fuerza a la religión. Se convirtió en parte del grupo de oración del barrio. Empezó a asistir a 2 misas por semana y hablaba cada vez menos con nosotros. Yo solía entrar en su cuarto a buscar alguna mirada de complicidad, algún gesto que me hiciera sentir segura, pero lo único que encontraba eran estampas de santos pegadas en las paredes y velas que ardían a toda hora. Una noche, reuní valor y le conté lo que había visto de niña, que yo también había visto la figura salir del armario, que no había sido un sueño, que Carolina no estaba inventando nada. Su reacción me heló la sangre. Se levantó de golpe, me tomó del brazo con fuerza y me llevó a la cocina. Buscó su Biblia y, temblando, la puso entre mis manos. «Léela», me dijo. «La palabra de Dios es lo único que puede salvarte de esas tonterías». Intenté decirle que no eran tonterías, que algo real nos había pasado, pero ella me interrumpió. «Tu hermana murió y tú sigues coqueteando con el diablo.
No te das cuenta, lo que viste fue una prueba y la estás fallando. Esa noche, por primera vez, sentí miedo de mi madre. Mi padre no era distinto. Una tarde le pregunté si él había visto algo en la casa, si alguna vez escuchó los pasos. Se quedó en silencio por un largo momento. Me miró y dijo: a veces el miedo nace de no aceptar la muerte. Lo que escuchaste era tu dolor, nada más. Y luego se encerró en el taller del fondo como hacía siempre. Así crecí, con un secreto mordiéndome por dentro. A los 17 años, empecé a tener sueños repetitivos, siempre el mismo. Estaba en la vieja casa, en el cuarto compartido con Carolina. El armario se abría. Yo no podía moverme. Ella me llamaba desde adentro. Su voz no era la suya, era una voz más grave, distorsionada, como si viniera desde un pozo. Despertaba empapada en sudor con el corazón desbocado. Le conté eso a una amiga del colegio, Juliana. Ella era la única persona con quien me sentía segura. Una tarde me llevó a una iglesia evangélica que quedaba cerca de su casa. Me dijo que ahí quizás podía encontrar respuestas. Acepté. La iglesia era pequeña, pintada de blanco, con bancos de madera y olor a incienso. El pastor me recibió con una sonrisa y me escuchó con atención. Conté mis sueños, lo del armario, las huellas mojadas, la nota de mi abuela. Su sonrisa desapareció. Me dijo que estaba lidiando con un espíritu familiar, que algunos demonios se alimentan de las heridas de la infancia y se disfrazan de recuerdos. Me ofreció hacer una oración de liberación. Apenas puso su mano sobre mi cabeza, sentí un frío en la nuca, luego una presión en el pecho. Algo me estaba ahogando. Caí de rodillas. No sé cuánto tiempo pasó, pero al abrir los ojos, el pastor estaba pálido. Me miró y dijo: no estás sola, hay algo contigo, algo antiguo. Le pidió a Juliana que me llevara a casa y me aconsejó no volver a quedarme sola por las noches, pero eso era imposible. Mis padres no querían saber nada del tema y yo ya había empezado a trabajar. Mi primer empleo fue limpiando oficinas por la noche. Entraba a las 10, salía a las 4. Me dejaban las llaves y hacía mi rutina en silencio. Era fácil, hasta que una noche escuché que alguien susurraba mi nombre. Pensé que era mi imaginación, pero se repitió la noche siguiente y la otra, siempre en el mismo pasillo, cerca del baño de mujeres. Una madrugada harta, me acerqué al baño para comprobar que no había nadie. Abrí la puerta. Estaba oscuro. Encendí la luz. Vacío, pero el espejo estaba empañado, como si alguien acabara de salir de la ducha. Y ahí, en el vidrio, estaba escrito mi nombre. Lo limpié de un manotazo y salí corriendo. No le conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Empecé a perder peso, a tener ansiedad, pesadillas. Escuchaba golpes en las paredes de mi cuarto. A veces veía sombras en los rincones. En una ocasión, vi una figura sentada a los pies de mi cama. Era negra, alta, sin rostro. Mi madre decía que era falta de fe. El sacerdote de la parroquia me dijo que era una prueba de Dios. Yo solo quería dormir, vivir, tener una vida normal, pero ya no sabía distinguir qué era real y qué no. Empecé a llevar una libreta donde anotaba todo lo que me pasaba. Cada noche, cada visión, cada susurro, cada sueño. Tenía miedo de olvidar, pero también miedo de recordar. Un día encontré una cruz de madera partida en dos encima de mi almohada. Nadie sabía cómo llegó ahí, y ahí entendí algo. No me creían, no querían creerme, y si seguía esperando que me salvaran, me iba a hundir. Así que me tragué el miedo, guardé la libreta y aprendí a fingir que estaba bien hasta que me acostumbré a vivir en silencio. Y ese fue el principio de mi verdadero infierno, porque el silencio lo atrae y cuando estás sola, él escucha. A los 18 años me mudé sola, no porque quisiera, sino porque ya no podía soportar vivir en esa casa. No soportaba el silencio, los ojos de mi madre que me juzgaban por todo, la indiferencia de mi padre, la sensación de estar encerrada en una cárcel que olía a culpa. Conseguí alquilar un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Era modesto, de una sola habitación, con un baño minúsculo y una cocina que apenas cabía un horno y una mesa, pero era mío, mi espacio. Por primera vez sentí que podía respirar. La primera semana fue extrañamente tranquila. Me dediqué a limpiar, acomodar mis cosas, pintar las paredes de blanco para cubrir las manchas de humedad. Compré unas cortinas nuevas y una lámpara tenue para la sala. Empecé a creer que tal vez las cosas cambiarían, pero el silencio volvió. Primero fue un parpadeo en las luces. Pensé que era la instalación eléctrica. Llamé al propietario, quien mandó a un técnico. Dijo que todo estaba en orden. Al día siguiente, la lámpara del pasillo se encendió sola en mi
mitad de la noche. Luego vinieron los ruidos, golpes, no fuertes, golpecitos como si alguien tocara suavemente la pared desde el otro lado. Me convencí de que eran vecinos, pero los sonidos venían de la pared que daba al patio, y yo vivía en planta baja. Una madrugada, mientras lavaba los platos, escuché pasos en la sala. Me di vuelta. Nada. Caminé hasta allí, vacía. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, que todo era producto del cansancio, del insomnio, de las memorias de la infancia que no me abandonaban. Pero entonces ocurrió lo que me hizo dudar de mi propia cordura. Estaba recostada en el sofá, viendo televisión con las luces apagadas. Eran cerca de las 3 de la madrugada. El programa se detuvo abruptamente. La pantalla se volvió estática. Me levanté para apagarla, pero antes de que pudiera tocar el control remoto, una imagen apareció, una figura oscura en un pasillo. No era parte de ningún programa, era una cámara de seguridad, pero no era mi casa. Observé, paralizada, mientras esa figura avanzaba lentamente por el pasillo hacia una puerta. Se detenía, se giraba hacia la cámara y entonces la pantalla se apagó. La televisión nunca volvió a encender. La llevé a reparar. El técnico dijo que estaba quemada. Me juró que no había forma de que se encendiera sola sin corriente. Empecé a dejar luces prendidas por la noche. Ponía música para no escuchar los ruidos. Dormía con el celular en la mano. Pero las cosas se intensificaron. Una mañana encontré todos los cajones de la cocina abiertos y el cuchillo más grande, el de carne, estaba sobre la mesa, justo en el centro. Me juré que había cerrado todo antes de dormir. Una tarde, al regresar del trabajo, la puerta de entrada estaba entreabierta. Pensé que me habían robado. Revisé todo. Nada faltaba, pero mis fotos estaban boca abajo, todas, hasta las que estaban en la pared. Fue entonces que decidí buscar ayuda. Acudí a una mujer que me recomendaron. Se llamaba Estela. Era una médium que atendía en su casa, a pocas cuadras de donde vivía. No creía mucho en eso, pero estaba desesperada. Cuando entré, me miró sin decir palabra. Cerró la puerta, me pidió que me sentara y encendió una vela. No digas tu nombre, me dijo. Solo piensa en lo que quieres saber. Lo hice. Cerré los ojos. Estela empezó a murmurar algo en voz baja. Luego se detuvo. Me miró. «Hay algo pegado a ti», dijo. «Desde niña, algo que no fue invitado». Le conté lo del armario, lo de Carolina, lo de la nota. No se sorprendió. «Esa entidad», me dijo, «no busca poseerte, busca arrastrarte, alimentarse de tu miedo. Y tú se lo estás sirviendo». Me ofreció limpiar mi departamento. Accedí. Estuvo allí una tarde entera. Quemó incienso, roció agua bendita, colocó sal en las esquinas. Me dio una medalla y me dijo que no la sacara nunca. Durante unos días, las cosas parecieron calmarse. No hubo ruidos, no se abrieron puertas, no se cayeron objetos. Pero el 6º día, desperté con la medalla rota sobre mi almohada y las palabras «ella también» escritas en el espejo del baño. Me miré fijamente. Sabía que se refería a Carolina. Me derrumbé. Lloré hasta quedarme dormida. A partir de entonces, empecé a sentir una presencia constante, como si alguien respirara detrás de mí, como si una sombra me siguiera a todas partes, incluso en la calle, incluso en el trabajo. Una noche, tomando el autobús de regreso, me quedé dormida y tuve un sueño. Soñé con la vieja casa, con el armario, pero esta vez estaba vacío. Lo abría y entraba. Caminaba por un pasillo oscuro. Al fondo estaba Carolina. Me miraba. Tenía los ojos en blanco. Me decía: «No debiste dejarme sola». Me desperté gritando. Las personas a mi alrededor me miraban como si estuviera loca. No volví a dormir en autobuses después de eso. Los sucesos inexplicables no pararon. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un crujido en el techo, luego pasos, lentamente, como si alguien caminara en círculos arriba de mi cama. Subí al techo por la mañana. No había huellas, pero había restos de cera negra. Empecé a investigar, a leer, a buscar respuestas en foros, libros, testimonios. Encontré relatos similares, personas que hablaban de entidades ligadas a casas, a objetos, a traumas. Una palabra se repetía: parásitos espirituales, seres que no poseen, observan, esperan, se alimentan del dolor. Y yo tenía suficiente dolor como para mantener a uno bien alimentado. Llamé a Estela. No respondió. Fui a su casa, cerrada. Nadie la había visto en días. Supe por un vecino que se había ido, sin dejar aviso. Me sentí abandonada, vulnerable. Y fue entonces cuando acepté aquel trabajo en la tienda de conveniencia. De noche, otra vez. Pensé que cambiar de ambiente ayudaría, pero el horror viaja contigo. Y una vez que te ve, ya no te suelta. Trabajar en la tienda de conveniencia fue, al principio, un alivio. Pensé que la rutina,
Los clientes ocasionales y las luces blancas de los estantes me distraerían de lo que venía arrastrando desde hacía años, pero no tardé mucho en darme cuenta de que la oscuridad no se mide en la cantidad de luz encendida, sino en el lugar al que se aferra dentro de ti. Los primeros turnos fueron tranquilos. Atendía de 22 a 6:00 sola. El gerente decía que casi nadie entraba después de la medianoche, y eso era verdad. Podía pasar horas sin ver a nadie, pero el silencio empezó a tomar otra forma. No era el silencio habitual de la madrugada, sino uno denso, como si el aire se espesara, como si la tienda misma estuviera conteniendo la respiración. A la tercera noche, empecé a escuchar el ruido, un golpeteo leve, rítmico, que venía del depósito. No era nada exagerado, pero constante, cada 15 o 20 minutos. Revisé varias veces y no encontré nada. Supuse que era una cañería, un animal pequeño, algo lógico, pero una madrugada, al revisar por cuarta vez, encontré el estante del fondo con todos los productos tirados al suelo. El sonido se repitió mientras estaba parada allí. Era una risa, baja, seca, no había nadie. Volví a la caja temblando. No llamé a nadie. No quería que pensaran que estaba loca. La semana siguiente el turno se volvió cada vez más difícil. Las luces del pasillo de lácteos empezaron a parpadear sin razón. Cambiamos las lámparas. Seguía igual. Un cliente habitual, un hombre mayor que venía por cigarrillos, me preguntó si había pasado algo en ese lugar. Me dijo que sentía escalofríos cada vez que entraba, que escuchaba cosas detrás de las estanterías. Le dije que probablemente eran los refrigeradores, pero yo ya sabía que no. Una noche, cerca de las 3, un hombre entró. No lo había visto antes. Usaba una chaqueta negra, vieja, y tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos. Se acercó sin tomar nada y me dijo: «Aquí fue donde ella se escondió, ¿verdad?». No supe qué responder. Le pregunté a qué se refería. La del espejo, la que te sigue. Sentí que el corazón se me detenía. No le respondí. Él sonrió, se dio la vuelta y salió caminando como si nada. Corrí a cerrar la puerta. Llamé al gerente y le pedí que me cambiara de turno. Dijo que no era posible. Esa misma noche, cuando fui al baño de empleados, encontré el espejo cubierto de algo que parecía hollín. Pero no era solo eso. Había una palabra escrita con el dedo: «Despierta». Me miré en el espejo y por un instante juro que no era yo la que me devolvía la mirada. Después de ese incidente, empecé a soñar con fuego. No cualquier fuego. Era un incendio que comenzaba en el armario, se extendía por mi cuarto de niña y consumía todo, mientras yo gritaba y nadie escuchaba. Al fondo Carolina me observaba sin moverse, con los ojos negros como pozos. Esos sueños me agotaban. Me despertaba con el cuerpo rígido, como si no hubiera descansado en absoluto. Empecé a tener lagunas mentales. Había momentos del turno de los que no recordaba nada. Clientes me decían que me habían hablado y yo no los recordaba. Una madrugada, una mujer entró llorando. Me dijo que alguien la había seguido desde el parque, que lo vio entrar a la tienda, pero al mirar alrededor no había nadie más que ella y yo. La cámara de seguridad, cuando la revisamos, mostró solo a la mujer, pero yo la vi hablando con alguien. En los días siguientes, objetos comenzaron a moverse por sí solos. Una caja de cereales que voló de la estantería sin que nadie la tocara. El microondas que se encendía a las 03:03 exactas. Un zumbido que parecía una oración en otro idioma, susurrado desde los altavoces cuando estaban apagados. Empecé a perder la noción del tiempo. Mi piel se tornó pálida. Tenía ojeras profundas. Apenas comía. A veces, al verme en el espejo del vestidor, pensaba que ya no era yo. Una noche, después de cerrar, encontré un círculo dibujado con sal en el piso del depósito. En el centro, una figura tallada con cuchilla en el concreto. Parecía un símbolo antiguo. No sabía qué significaba, pero supe, sin lugar a dudas, que alguien o algo lo había hecho para llamar o para sellar. Llamé a una señora del barrio, Inés, que decían sabía de estas cosas. Vino al día siguiente y apenas entró a la tienda se detuvo. «Aquí no debes estar», me dijo. «Este lugar no es tuyo». Me preguntó si había invocado algo. Le dije que no, pero entonces lo comprendí. No necesitaba invocar nada, solo tenía que haberlo visto. Y yo lo vi desde niña, lo sentí, le di poder al tenerle miedo. Inés hizo una limpieza, usó hierbas, rezó, dejó amuletos en los rincones. Me advirtió que no era suficiente. «No es el lugar», me dijo, «eres tú». Salí de la tienda esa noche con la certeza de que no importaba dónde fuera. Ya lo había llevado conmigo. Empecé a ver a Carolina con más frecuencia, no como la recordaba, sino alterada. Caminaba por mi departamento en sueños, abría el refrigerador, se sentaba a los pies de mi cama y luego me hablaba. «Ya casi estás lista». No entendía qué significaba.
comencé a tener visiones aún despierta, voces que me llamaban por el nombre completo, puertas que se abrían sin razón, una sensación de estar siendo vigilada, como si tuviera ojos clavados en la nuca. Una noche intenté grabar. Puse mi celular a grabar en el dormitorio mientras dormía. Al día siguiente, revisé el video. A las 03:16, una figura se arrastraba desde debajo de la cama. No tenía rostro, no tenía forma definida. Se quedó de pie mirándome dormir. Luego se desvaneció. Lloré durante horas. Apagué el celular, no volví a grabar nada. El terror ya no era algo que me sucedía, era algo que vivía dentro de mí, y lo peor, apenas comenzaba. Nunca pensé que se pudiera perder la cordura tan lentamente, que uno pudiera ir soltando fragmentos de sí mismo sin siquiera notarlo del todo. Empezó con la fatiga, luego con los olvidos, después con el miedo constante, pero no fue hasta que dejé de reconocer mi reflejo que entendí que algo en mí ya no era el mismo. Había días en que no podía salir de la cama, no porque estuviera enferma, sino porque sentía que, apenas pusiera un pie fuera, algo me iba a estar esperando. Había noches en que dejaba todas las luces encendidas, la televisión a volumen alto, y aún así me sentía observada, como si la oscuridad supiera cómo meterse entre los huecos de la luz. Intenté hablar con gente, con amigos, conocidos, incluso antiguos compañeros del colegio. Al principio me escuchaban, pero bastaba con que mencionara lo que estaba viendo, lo que escuchaba, lo que soñaba, para que se alejaran. Algunos me ofrecieron números de psicólogos, otros simplemente dejaron de contestar mis mensajes. Mis padres tampoco eran una opción. Ya no hablaba con ellos. La última vez que llamé a mi madre, le conté que sentía que algo me estaba siguiendo. «Deja de invocar demonios», me dijo, y colgó. Después de eso, me volví completamente sola. El trabajo en la tienda empeoró. Empecé a tener crisis de ansiedad durante el turno, sudores fríos, taquicardias, momentos en que me quedaba mirando la pared sin saber cuánto tiempo había pasado. El gerente me notó diferente, más apagada. Me preguntó si consumía algo. Le dije que no, pero sabía que para él ya era una empleada problemática. Una noche, después de cerrar, vi mi reflejo en la vitrina del refrigerador, pero no era yo. No del todo. Tenía los ojos más oscuros, la boca apenas curvada hacia abajo, y un gesto que no reconocí. Parpadeé y volvió a ser mi cara. Me fui a casa temblando. Intenté contactar con Estela otra vez. Seguía desaparecida. Entonces busqué ayuda en un centro de salud mental. Me dieron una cita. Fui. Me atendió una psicóloga joven, amable. Le conté una parte, lo suficiente como para que supiera que necesitaba ayuda, pero no tanto como para que me encerraran. Me diagnosticaron trastorno de ansiedad con episodios disociativos. Me dieron medicación, antidepresivos, pastillas para dormir. Funcionaron por un tiempo. Dormía más. Los sueños eran más livianos, hasta que una noche soñé con Carolina otra vez. Estaba en una habitación blanca, vacía, me sentaba frente a mí y me decía: «¿Por qué dejaste que me llevaran?». Desperté gritando. Las luces del departamento estaban apagadas, aunque yo las había dejado encendidas. El reloj marcaba 3:33. Al lado de la cama estaba la medalla rota, la que me había dado Estela. No entendía cómo había llegado allí. La había tirado semanas atrás. Ese día no fui al trabajo. El gerente me llamó, me pidió explicaciones. Le dije que no podía salir de casa, que estaba enferma. Me pidió un certificado médico. Nunca se lo llevé. No volví a trabajar allí. Durante los días siguientes me recluí por completo. Cerré todas las cortinas, apagué el celular, no hablaba con nadie. Comía lo justo para no desmayarme. Empecé a escribir en las paredes del departamento palabras que no sabía que recordaba, nombres que no eran míos, dibujos. Uno en particular, un símbolo circular con 3 puntas hacia adentro. Lo repetía sin darme cuenta. En la ducha, con el vapor, en el espejo, en la comida. Una noche me desperté con sangre en las manos. Me las había cortado mientras dormía. En las uñas tenía restos de pintura de la pared. Había escrito algo. «Ella quiere nacer». Empecé a escuchar voces, ya no como susurros, eran claras, femeninas. Me hablaban como si estuvieran dentro de mí. Me decían que pronto todo tendría sentido, que no debía resistirme. Perdí peso, dejé de menstruar, me costaba respirar en algunos momentos. Empecé a escribir un diario, no para recordar,
sino para comprobar si seguía siendo yo. Algunas páginas no eran de mi letra, las palabras cambiaban de idioma. Una vez escribí entero un párrafo en un idioma que no reconocí. Busqué los caracteres. Eran antiguos, parecidos al arameo. Una noche escuché golpes en la puerta. Eran las 2:47. No abrí, pero algo entró igual. La temperatura del departamento bajó drásticamente. El vidrio de las ventanas se empañó. La televisión se encendió sola. Una imagen fija. Carolina, mirando, llorando sangre. Me arrastré hasta la cama. Me cubrí con las sábanas como cuando era niña, pero la voz seguía allí. No puedes esconderte de lo que eres. Al día siguiente intenté salir. El mundo me parecía irreal, como si estuviera observando todo desde el fondo de un pozo. Las personas hablaban, pero sus voces eran ecos. Me miraban. Estoy segura de que sabían. Volví corriendo a casa. Vomité. Caí en el baño y desperté 2 horas después, con la cara pegada al piso frío. El espejo estaba empañado. Había una silueta dibujada. No era humana. Ese fue el punto de quiebre. Empecé a planear mi suicidio. No por tristeza, sino por terror. Sentía que, si seguía viva, algo iba a suceder. Algo irreversible. Algo que no era para este mundo. Pero no pude hacerlo. Algo dentro de mí se resistía, o tal vez no me lo permitieron. Esa misma noche, las paredes del departamento empezaron a sangrar, no en sentido figurado. Había un líquido rojo espeso que brotaba de las grietas. Llamé a emergencias. Llegaron, revisaron, no había nada. Las paredes estaban secas. Me miraron con lástima. Me ofrecieron internación, rechacé. Sabía que no era loca. Sabía que algo me estaba usando y que el aislamiento era parte del proceso. Cuando nadie te cree, nadie puede ayudarte. Y cuando estás sola, eres más vulnerable, más moldeable, más fácil de romper. No recuerdo con precisión el momento en que decidí huir. No fue una decisión razonada, ni siquiera lógica. Fue instinto, supervivencia. Un día desperté y supe, con una certeza que no puedo explicar, que si dormía una noche más en ese departamento, no iba a volver a despertar. Reuní lo poco que tenía, una mochila con ropa, el diario donde había estado anotando los eventos, mis documentos, una botella de agua. Salí sin mirar atrás, ni siquiera cerré con llave, como si supiera que esa puerta, de todos modos, no podía cerrarse por dentro. Me subí a un autobús con destino a otra ciudad. Elegí una al azar, Belo Horizonte. No tenía familia allí, ni amigos, ni contactos, pero sentía que si me alejaba lo suficiente, podría cortar el hilo invisible que me ataba a lo que fuera que había despertado. El viaje duró más de 8 horas. No dormí. Cada vez que parpadeaba, veía imágenes intermitentes. El rostro de Carolina, el símbolo en las paredes, una figura sin rostro observándome desde el asiento de atrás. Llegué al amanecer. La ciudad me pareció enorme, desordenada, llena de ruido. Lo agradecí. Después de semanas de encierro y silencio, el caos era casi reconfortante. Me hospedé en una pensión barata, un cuarto pequeño, sin ventanas, con una cama dura y un ventilador que apenas funcionaba, pero me sentía a salvo. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Caminaba por la ciudad, me sentaba en plazas, comía algo caliente. Comencé a sentir que tal vez lo peor había quedado atrás. Pero al tercer día, mientras revisaba mi mochila, encontré algo que me heló la sangre. Una hoja arrancada de mi diario. No era una que yo recordara haber escrito. El texto era breve. Decía: puedes correr, pero yo nací en ti. La letra era similar a la mía, pero más apretada, más furiosa. Me levanté de un salto. Revisé todo el cuarto. No había señales de que alguien hubiera entrado. Pregunté en la recepción. Dijeron que nadie había pedido mi llave. Esa noche dormí con la luz encendida. A las 2:59 el ventilador se detuvo. El bombillo parpadeó 2 veces. Luego, la puerta del baño se abrió lentamente con un chirrido seco. No había nadie allí, pero el espejo del baño estaba empañado. Y otra vez, esa palabra: despierta. Salí corriendo. Ni siquiera recogí mis cosas. Caminé sin rumbo hasta que amaneció. Me senté en una plaza y lloré como una niña. Sentía que no había escape, que aquello no era un lugar, ni una presencia, ni un espíritu. Era algo más profundo, más íntimo, como si fuera parte de mi carne. Recordé las palabras de Estela. No es el lugar, eres tú. Desesperada, comencé a buscar en internet foros ocultos, gente que relatara experiencias similares. Encontré a un hombre llamado Lucas, que decía haber sobrevivido a un apego espiritual después de hacer sesiones de regresión. Lo contacté, aceptó reunirse conmigo. Nos encontramos en una cafetería. Tenía unos 40 años, mirada triste y manos temblorosas. Me escuchó con atención.
sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo: lo que llevas encima no es un espíritu, es una raíz, un lazo ancestral. Alguien en tu sangre pactó. No supe qué decir. Me ofreció contactarme con una mujer mayor, conocida suya, que hacía trabajos de corte energético. Su nombre era doña Alcira. Vivía en un pueblo a 1 hora de allí. Acepté sin dudar. Fui al día siguiente. El lugar era simple, de paredes azules descascaradas y gallinas caminando en el patio. Ella me miró a los ojos durante largo rato. No me tocó, no me preguntó nada. Luego dijo: tu alma no es tuya desde los 7 años. Me desmoroné. Me explicó que cuando una puerta se abre demasiado temprano y nadie la cierra, las cosas que entran se quedan. Que yo no tenía una sola entidad, sino una fisura. Me hizo un ritual esa misma tarde. Me pidió que no hablara, que no pensara, que solo resistiera. Encendió velas negras, roció aceites, cantó en un idioma que no entendía. Durante el ritual, algo se manifestó. Lo sentí detrás de mí. Un frío intenso, como si alguien me pasara una cuchilla por la espalda. Quise gritar, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Doña Alcira empezó a gritar con furia. Sacudía una rama sobre mí. El aire del cuarto se volvió denso, casi irrespirable. De repente, sentí que algo salía de mí. No como una posesión, como un trozo de alma desprendiéndose. Y caí al suelo. Desperté horas después, envuelta en mantas, con la voz ronca y una sensación de vacío enorme. Doña Alcira me dio un amuleto. Me dijo que me iría mejor, pero que el corte no era total, que aún quedaban lazos, que debía cuidarme, no estar sola por las noches, no mirar fijamente los reflejos. Regresé a la ciudad. Dormí por primera vez en meses, pero al despertar había marcas en mis muñecas, como si algo me hubiera sujetado, y en el techo del cuarto, escrito con carbón: te dejo descansar por ahora. No grité, no lloré, solo entendí que esto no era una guerra, era una negociación, y que yo ya no tenía el control. Pensé que lo peor había pasado, que el ritual de doña Alcira había cortado, al menos en parte, el vínculo que me ataba a lo que fuera que me había acompañado desde la infancia. Durante algunos días pude dormir, comía mejor, caminaba sin mirar hacia atrás todo el tiempo. Por primera vez sentí algo parecido a esperanza, pero la oscuridad no desaparece, solo se oculta, espera. Todo empezó a deteriorarse otra vez una semana después. Una madrugada me desperté empapada en sudor. Soñé que estaba en el cementerio de mi infancia, sola, bajo la lluvia. Al fondo había una niña sentada sobre una tumba. Me acerqué, sabiendo de algún modo que era Carolina, pero cuando se giró, no tenía rostro, solo un agujero negro, profundo, como un túnel. Desperté gritando. Me levanté, encendí todas las luces. En el espejo del baño había algo escrito con lo que parecía barro o sangre seca. Recuerda, pasé todo ese día intentando entender a qué se refería. Revisé el diario, las notas, las fotos antiguas. Nada, hasta que encontré algo en una caja que había traído de la casa de mis padres y